Listo, bueno, buenas tardes. Vamos a ver una de las clases que teníamos nosotros pendientes eh, de este otro módulo del curso, que ya casi ya está terminando, pero bueno, esto es importante esta clase porque esta es la clase donde explicamos cómo se forman los edemas, sobre todo, entre otras cosas. Entonces, este curso se llama los trastornos hemodinámicos, que tiene mucho que ver con lo que quizás usted vio en fisiología, de cómo se mantiene la presión arterial, que por qué la sangre corre dentro de nuestros vasos de forma líquida, qué fuerzas dominan ese flujo constante de sangre. Tiene mucho que ver con esto. Recuerden que la sangre al final del día tiene una parte líquida y otros elementos formes, que eso pues no lo veremos en este curso, pero es importante que usted conoce su clase de fisiología, que hay varios compartimientos. Está el compartimento intracelular, está el extracelular, está el intravascular, está el intersticio. Entonces, hay fuerzas que mantienen el líquido en su respectivo compartimiento. Y cuando esas fuerzas, por X, Y o Z motivo, se alteran, entonces ocurre esto, ¿ok? Ocurre los trastornos hemodinámicos. Mira, antes de hablar de eso, me pasó la pasada diapositiva esta, ¿no? Bueno, la sangre es vital para nosotros. La sangre es esencialmente un vehículo. En ese vehículo van gases, oxígeno, CO2, azúcar, van proteínas y un montón de cosas, ¿ok? Obviamente los elementos formes que les mencioné anteriormente, los eritrocitos, van los leucocitos, un montón de cosas. La sangre es como si fuera la vía del metro. Comunica todo su cuerpo y además de decirle que es fundamental esto que se mantenga fluyendo. Otra cosa importante de la sangre es que también remueve el exceso de agua y los desechos propios del metabolismo, como lo dice acá. Ok, del punto de vista normal, usted sabe que su sangre va desde un lado arterial, como lo tienes aquí, es una sangre que es roja porque es rica en oxígeno, rica en nutrientes. Esa sangre luego pasa al lecho capilar y en el lecho capilar los elementos importantes para los tejidos se transportan o se movilizan. Por ejemplo, se moviliza oxígeno, se movilizan nutrientes, electrolitos y los productos de desecho entonces vuelven hacia el torrente sanguíneo. Pero en este caso, del lado de las venas, ¿okay? Sobre todo las venas postcapilares. Por eso es que la sangre venosa es más oscura, pues es una sangre pobre en oxígeno. ¿Okay? Una cosa importante es que en los capilares no es que la permeabilidad del capilar es infinita. ¿Okay? Hay cosas que pasan hacia afuera del capilar y cosas que no se debe pasar o cosas que se deben retener, como por ejemplo las proteínas. O sea, tú no puedes perder proteínas a través de tus capilares de forma no regulada. O sea, eso es patológico y ahorita vamos a ver por qué pasa cuando si esta situación se da. Obviamente, para que eso que le estoy contando ocurra, el endotelio tiene que estar sano, tiene que estar intacto. Definitivamente, si yo agarro y me corto con un cuchillo una herida de 10 centímetros en ese sitio, el intercambio va a estar afectado porque ahí se alteró la integridad del endotelio. Entonces, puse un ejemplo, pues una condición patológica del endotelio. En ese contexto también vamos a estudiar dos fenómenos biofísicos que son los que se encargan de mantener esto en la parte líquida dentro de los vasos y sacarla si hace falta o regularla o mantener ese balance, que es la presión hidrostática, ¿ok? Y también cómo esta se correlaciona con las proteínas plasmáticas. Son los dos conceptos que vamos a estudiar más adelante. Bueno, cuando esto se altera y entonces se fuga líquido hacia afuera del vaso, bueno, ese líquido se acumula en el compartimento extravascular o el intersticio. Entonces, la acumulación de ese líquido, debido a la alteración de estas variables, esa acumulación de líquido lleva el nombre de edema. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo ocurre eso. Bien, un concepto importante que quizá usted vio en su curso de fisiología, biología de repente también,
es la hemostasia. En inglés es hemostasis. ¿Ok? Cuando usted se corta, su sangre coagula. Y ese coágulo es como un sello que evita el sangrado en exceso. ¿Ok? Entonces, gracias a la hemostasia, nuestra sangre coagula cuando hay lesión vascular. ¿Ok? Si la hemostasia no está íntegra y nosotros no podemos formar los coágulos, entonces cuando nos cortáramos o nos lesionáramos un vaso, eso sangraría, sangraría como si fuera un carro cisterna, ¿okay? A un punto que el sangrado puede comprometer la vida. Entonces, la contraparte, que es bien famosa ahora por el tema este de las vacunas, más que todo los antivacunas, es la trombosis, ¿ok? La trombosis, que es cuando los coágulos se forman dentro de un vaso que está íntegro, o sea, un vaso que no ha sufrido lesión celular. Entonces, la trombosis se asocia a una coagulación excesiva, una coagulación inadecuada o una coagulación que se activa sin un trigger, sin un estímulo. Entonces, los coagulitos se pueden formar dentro de los vasos y los coagulitos pueden viajar a otras partes. Cuando el coágulo viaja a otra parte, entonces se forma o se da el fenómeno del embolismo. Una cosa importante en este punto es que, por supuesto que los émbolos más comunes son los émbolos sanguíneos, ¿sabes? Pero también puede haber otro tipo de émbolos que viajan por la sangre. Puede haber émbolos grasos, puede haber émbolos de gaseoso, ¿okay? Puede haber embolismo de líquido amniótico. Entonces es un concepto importante que me gustaría que usted se llevara de esta clase. Esto que yo le estoy diciendo, esa alteración en la coagulación es un pilar importante de la epidemia de enfermedad cardiovascular que sufrimos en estos tiempos modernos. Yo siempre les menciono que cuando tú te revisas la estadística mundial, las primeras causas de mortalidad, de muerte, son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en la enfermedad cardiovascular, un as importante, ¿ok? Un determinante de enfermedad cardiovascular es este tromboembolismo, ¿ok? La enfermedad que tú elijas, que menos que usted se estudió ya el corazón y los vasos sanguíneos, la coagulación es anormal, ¿ok? Entonces se forman coágulos dentro de los vasos que, si son lo suficientemente grandes, obstruyen. Y cuando obstruyes un vaso arterial, ya tú sabes lo que ocurre. El tejido que ese vaso debía irrigar se queda sin su aporte sanguíneo, se queda sin oxígeno, sin nutrientes, etc. Y entonces ese sitio va a sufrir lesión celular con eventual muerte celular por isquemia. Entonces, este tromboembolismo forma parte de los infartos al corazón, del embolismo pulmonar que discutiremos en la próxima clase y de los famosos derrames, también le llaman SBs, que viene de enfermedad cerebrovascular, también le llaman accidente cerebrovascular, y el conjunto de signos y síntomas que giran en torno a estos famosos derrames, o se llama stroke. ¿Cómo usted se llama stroke? Porque el stroke, pues, lo agrupa dentro de una sola entidad, porque es verdad que si te pones a estudiar la enfermedad cerebrovascular es muy diversa. Entonces es más fácil referirse ya como stroke en este punto, ¿no? Eso nos facilita un poco las cosas. Bien, en esta imagen de la derecha, un segundito, tienes un corazón con un fenómeno que se llama una fibrilación atrial o fibrilación auricular. ¿Qué sucede? En la fibrilación auricular, la aurícula late a una velocidad que late tan rápido que vibra, ¿ok? Por ejemplo, sabes que tu frecuencia cardíaca normal es realmente 80 latidos por minuto. Bueno, en la fibrilación atrial o en la FA, la aurícula puede latir hasta 400 veces por minuto. O sea, late tan rápido que es como si vibrara. Me hace que late súper rápido. O sea, entonces, late tan rápido que no hay latido como tal, hay una vibración. Entonces, cuando no hay latido, la sangre se estanca en la aurícula, porque no fluye, porque no está contrayéndose esa aurícula ni relajándose tampoco.
Entonces, en ese sitio se forma éstasis sanguínea, o sea, la sangre se queda estancada. Entonces, no sé si eso lo vimos ya, uno de los componentes de la tríada de Virchow para la trombosis es la estasis vascular, ¿ok? Entonces, cuando tú dejas la sangre estancada en un sitio mucho tiempo, la sangre tiende a coagular, que eso es lo que le pasa a una persona con una FA. Eventualmente, depende de cuánto tiempo pase, esta aurícula vibrando va a alojar un trombo que de entre más tiempo pase, el trombo va a ser más grande. Puede suceder que eventualmente la aurícula salga de ese trastorno y ¡buf! Vuelva y se contraiga. Pero cuando vuelve y se contrae, esa aurícula anda ese trombo, ¡buf! Ese trombo viaja de la aurícula derecha al ventrículo derecho, sale eso a la aorta, puede subir por las carótidas y puede llegar a las arterias cerebrales. ¿Okay? Y en ese sitio, dependiendo del tamaño, va a obstruir. Y esa es una causa de enfermedad cerebrovascular, en este caso de tipo isquémico, ¿okay? Que se originó a nivel del corazón. De la misma forma que eso viajó hasta la arteria del cerebro, puede viajar a arteria de otro cuerpo, a una arteria de otra parte del cuerpo, y entonces en ese sitio también va a producir muerte celular por isquemia a el órgano que afecta o a la región anatómica que afecta. Entonces, eso es una explicación, un mecanismo fisiopatológico de cómo se puede producir esto, un SB. Interesante esto, ¿no? Porque cada vez que el corazón nos afecta órganos también o puede afectar órganos también a distancia. Bien, otro concepto importante de esta clase es la hiperemia y la congestión. Son conceptos que en papel parecen ser lo mismo, pero tienen ciertas diferencias sutiles. Ambos conceptos indican que en dada región anatómica hay un aumento de volumen de sangre. Por ejemplo, si yo agarro ahorita y me pongo a hacer ejercicio, mis músculos esqueléticos se van a llenar de sangre, porque la actividad física es más demandante de oxígeno y entonces los vasos en estos músculos esqueléticos que estoy utilizando van a comenzar a llenarse de sangre, ¿ok? Entonces, en este caso se van a poner hiperémicos, es un proceso activo, ¿ok? Esto también puede ocurrir, por ejemplo, en la inflamación, o sea, ocurre en función del aumento de demanda. Se aumenta el volumen de sangre en esa región anatómica. Es distinto a la congestión, que la congestión es pasiva. ¿Y a qué me quiero referir yo con pasiva? Durante la congestión, la sangre no puede regresarse de, por ejemplo, el hígado y se queda estancada ahí. Por ejemplo, porque de repente tuvo una falla cardíaca y la sangre tiene dificultad para regresar al corazón y entonces la sangre se queda estancada en distintas regiones del cuerpo. Por ejemplo, el hígado, que es lo que se me ocurre ahorita, poner también los inferiores. Entonces es un proceso que es pasivo. Entonces, esa sangre de los tejidos congestivos, por lo general los tejidos se ven morados porque sobre todo es sangre que es desoxigenada. Con el tiempo, si eso no se corrige, puede haber hipoxia con cicatrización secundaria, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado. ¿Okay? Entonces ven que son fenómenos similares, pero hiperemia y congestión tienen sus diferencias pues sutiles. Bien, si tú agarras, por ejemplo, en una autopsia tú sabes que el corazón deja de latir y por lo tanto la sangre queda lógicamente estancada en las distintas partes del cuerpo. Siempre les digo el hígado porque el hígado, como es súper grande, por lo general es un sitio que aloja mucha sangre. Entonces, cuando tú agarras un hígado de un paciente así, el hígado de un cadáver y lo cortas, el hígado es como si fuera, como si cortaras una esponja de fregar cuando está toda mojada. Que se ve todo lleno de sangre, todo húmedo, brillante, porque está saturado de líquido. O sea, es un órgano que está lleno de sangre. Por lo general, depende de cómo sea el proceso, puede haber una congestión hepática que es aguda, ¿ok? En ese momento tú vas a ver que los vasos sanguíneos están llenos de sangre y puedes ver otros fenómenos asociados a la condición, por ejemplo, necrosis hepatocitos o cambio grasos, dependiendo de cuál sea la etiología. Sin embargo, a la otra, la que es más común en nuestro medio, que es la congestión hepática crónica pasiva. Esa es la que les digo yo,
que por lo general uno se encuentra en la autopsia, en el hígado, en una autopsia, que es que simplemente la sangre se queda estancada en el hígado porque no hay función de bomba del corazón, y entonces tú cuando lo cortas, llaman hígado nutmeg, nutmeg que es de nuez moscada, ¿ok? Puede haber hemorragia, macrófagos con hemosiderina. Entonces, por general, cuando tú cortas un hígado de una autopsia, se ve así, ¿no? Nutmeg, nutmeg liver. Entonces, se llama nuez moscada. Un segundo para ver algo por acá. Bien, eso, por ejemplo, con respecto al hígado. También podemos tener congestión pulmonar, ya sea aguda o crónica. Cuando el asunto es agudo, vamos a ver sobre todo edema de los septos alveolares, puede haber hemorragia como tal, pero la que es crónica, que es la más esperada, que es la que se asocia con la falla cardíaca, ¿no? Tú sabes que en la falla cardíaca el efecto de bomba del corazón es anormal y entonces el corazón, dame un segundito. Dios. Bien, todo bien. Listo. En la falla cardíaca, por alguna razón, que son diversas, no las voy a mencionar ahorita porque no es el caso, el corazón no puede bombear o su función de bomba está alterada. Entonces, como altera la función de bomba, la sangre se queda estancada en los sitios donde normalmente debería fluir, o en los circuitos. Uno de estos sitios es en los vasos pulmonares, es que vasculatura creo que está mal dicho. Bueno, como la falla cardíaca es crónica, eventualmente los vasos pulmonares de esa persona van a estar mucho tiempo sobrecargados de líquido, ¿ok? Va a llegar el momento que ese exceso de líquido va a vencer la capacidad de los vasos y entonces el líquido se va a comenzar a fugar hacia el tejido pulmonar. Ahí va a haber inflamación, que en este caso va a ser crónica. Tú vas a ver que los septos alveolares se van a engrosar con el tiempo, ¿okay? Y parte de esos eritrocitos se fugan al espacio alveolar y a los macrófagos alveolares no les gustan y entonces se los comen, ¿okay? Los fagocitan. Entonces, esos macrófagos llenos de restos de eritrocitos, en este caso llenos de hemosiderina, se les llama heart failure cells o células de falla cardíaca. Y ellos son característicos de la congestión pulmonar crónica, sobre todo en el contexto de una falla cardíaca. Entonces, heart failure cells o células de falla cardíaca. Entonces, eso fue un esquema, pero si tú lo quieres ver acá en imagen histológica, se puede. O sea, esto es un corte normal de un pulmón, ¿okay? Con los alveolos y los respectivos espacios alveolares que están llenos pues, de aire. Entonces, ¿qué ocurre? El intercambio gaseoso. Cuando hay edema pulmonar agudo, ves que el espacio alveolar, que antes estaba lleno de aire, ahora está lleno de esta cosa rosada. Bueno, esa cosa rosada es agua, ¿okay? Es líquido. ¿Okay? Es líquido y en este sitio también tú puedes encontrar inflamación y bastante hemorragia. Esta persona con un edema pulmonar agudo, por supuesto que tiene dificultad para respirar, tiene falta de aire. ¿Por qué? Porque aquí no se puede intercambiar gases. ¿Por qué? Porque el espacio para cambiar gases está lleno de agua. Entonces, esto es una urgencia relativa, dependiendo de la cantidad de edema que haya. Entonces, tú tienes que buscar es tratar de sacar ese líquido de ahí. ¿Cómo lo haces? Bueno, eso depende de la etiología. Y entonces, cuando el asunto es crónico, tú ves que los septos alveolares están gruesos, fibrosados, ¿ok? Propio de un proceso repetitivo, cíclico,
de inflamación, reparación, inflamación, reparación, que eventualmente se traduce en engrosamiento de estos septos alveolares. Y lo que vas a encontrar, sobre todo en el espacio alveolar, son estas células chocolates un poco grandes. Esos son macrófagos llenos de hemosiderina, que recuerda que se llaman las células de falla cardíaca o las heart failure cells. Y las encontramos nosotros en la congestión pulmonar, pero en este caso la crónica, ¿ok? Crónica. Bien. Saltando a los otros términos, vamos a hablar ahorita del edema. Entonces, para entender el edema, primero tenemos que repasarnos el concepto de los compartimientos. Usted sabe que nosotros somos pura agua, ¿ok? Gran parte de nuestro cuerpo es agua, de hecho la mayor parte. 60, algunas bibliografías dicen 70%, pero yo prefiero mantenerme con la que el libro nos refiere. Una cosa importante es que tú creas que esa agua es en la sangre, y en verdad no es así. La mayoría de esa agua está dentro de nuestras células, ¿ok? 2/3 del total de esa agua total en nuestro cuerpo está dentro de nuestras células, ¿ok? La otra parte está en el compartimento extracelular. Y mira, solo 5% de esa agua está en la sangre, que es la que conforma el plasma, ¿ok? Entonces, este balance de estas proporciones se debe mantener, porque cuando eso se altera, entonces el agua se fuga al intersticio y entonces se forman los edemas. También puede haber fuga de líquido a las cavidades corporales, que eso se llama efusión. Puede haber efusión pleural, puede haber efusión pericárdica y también puede haber efusión peritoneal. También le llaman eso ascitis. Hay otras clases o otros tipos de edema que son unos que son los generalizados, que eso se ve, por ejemplo, en la cirrosis estas que están descompensadas. Entonces, ese edema generalizado, que dicen que la persona edema está en el pelo, eso se llama anasarca. Eso ya es, o sea, la condición ahí ya es bastante más dramática, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el clásico edema de miembros inferiores. Esto que se llama el signo de la fobia. Y por lo general, cuando se mantiene esta depresión, eso te indica a ti que la persona tiene un edema de miembro inferior o que hay edema y que hay exceso de líquido. Es como si tú apretaras una masilla. También se puede acumular líquido en las cavidades corporales. Esta que está acá es la cavidad pleural. Cuando se acumula líquido ahí, se llama derrame o efusión pleural. Y acá también en la cavidad peritoneal, se llama ascitis. Y esto por lo general se asocia con enfermedad hepática. ¿Okay? Más común sería la cirrosis. Bien. Sabemos que el líquido fluye dentro de los vasos, ¿ok? Y parte de ese líquido va al intersticio, pero todo en un contexto de balance, de un buen balance, ¿ok? Eso se logra gracias a estas dos fuerzas, que son la presión hidrostática y también la presión osmótica. También se llama presión oncótica o presión coloidosmótica. Esta de acá abajo es gobernada por las proteínas plasmáticas. Entonces, la sangre se mueve dentro de nuestras arterias gracias a la presión hidrostática, ¿ok? ¿Qué ocurre? La presión hidrostática no puede ser una fuerza sin oposición, porque si esto fuera así, la parte líquida se saldría de los vasos, ¿ok? Entonces, cuando la presión hidrostática es muy fuerte o esto está muy elevada, ¿cómo prevenimos nosotros que el fluido se salga de los vasos? Bueno, gracias a la presión osmótica, ¿ok? Gracias a que tenemos proteínas dentro de nuestros vasos sanguíneos que por un tema de gradientes de concentración mantienen el fluido dentro de los vasos. Entonces, si perdemos proteínas, por alguna razón, podemos deducir que entonces hay riesgo de formación de edemas. Entonces, imagínate una manguera. ¿Sí? Nuestros vasos sanguíneos son como si fueran una manguera. La manguera tú la tienes conectada a la pluma del agua. Entonces, si tú eres la pluma suavecito, la manguera se va a llenar suavecito.
Pero si tú ¡pum!, agarras y la abres con todo, la manguera va a comenzar a botar agua sin control. Entonces, más o menos así funciona la presión hidrostática, ¿ok? Entonces, la presión hidrostática en alguna ocasión puede aumentar mucho y eso puede provocar fuga de líquido. Entonces, cuando esa presión aumenta mucho, esa fuga de líquido se evita o se balancea gracias a las proteínas que producen la presión osmótica, oncótica o coloidosmótica. De esa manera se mantiene un balance. Claro, ese balance no es perfecto. Por ejemplo, yo ahorita puedo agarrar y, como hacer un experimento, tomarme 2 litros de agua en una sentada. O sea, se sabe que esa agua eventualmente pasa a mi torrente sanguíneo y entonces mis vasos sanguíneos van a tener mayor cantidad de líquido que manejar. En papel, eso aumentaría mi presión hidrostática, ¿ok? Entonces, cuando hay ese exceso de líquido, tu cuerpo tiene mecanismos para deshacerse de ese exceso de líquido. En este caso sería, por ejemplo, pues, orinándolo, ¿no? O lo contrario también ocurre. Si yo no tomo líquidos, entonces mi volumen disminuye, por así decirlo, entonces tú orinas menos. Entonces tu cuerpo siempre tiene mecanismos para mantener un adecuado manejo de los fluidos, ni mucho ni poco, ¿ok? Lo correcto siempre. Entonces, por eso es que eso se encarga sobre todo los riñones, de balancear esos alteraciones en los líquidos corporales. Bien, en ese jueguito de aumento de la presión hidrostática, compensación, etcétera, no es que es una cuestión perfecta. Es eficiente, pero no es perfecta. Y entonces puedan haber alteraciones en las cuales inevitablemente se fugue algo de líquido al intersticio. Bueno, no pasa nada, porque ahí es que tiene papel los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son como si fueran un sistema de alcantarillado. De hecho, constantemente hay fugas de líquido, pero no son fugas masivas. Son fugas controlables que al final del día van hacia, es como si fuera un sistema así como el sumidero. ¿Okay? El liquidito se fuga y ese exceso de líquido que se fugó va y se va y se drena gracias a los vasos linfáticos. Entonces, ves que tenemos entonces 3 componentes importantes que evitan la formación de los edemas. Tenemos la presión hidrostática, tenemos las proteínas que proveen la presión osmótica y tenemos también el papel de los vasos límpicos. Entonces, todos estos elementos tienen que trabajar en el mejor balance posible para prevenir la formación y la acumulación de líquido que va entonces a predisponer a que se formen estos edemas. ¿Okay? Ves que tienes varios elementos ahí que tienen que trabajar en conjunto para evitar que esto suceda. A manera de conceptos, esencialmente, la presión hidrostática ¡pum!, saca agua hacia afuera de los vasos. O sea, saca el agua hacia el intersticio, el aumento. ¿Okay? Imagínate, es como tú agarras la manguera y ¡pum!, abre la pluma con todo y eso va a comenzar a botar agua, porque tú estás aumentando la presión hidrostática. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, tú tienes una manguera y le haces un huequito con una aguja. Entonces, si tú abres la pluma poquito, el agua no se va a salir por ese huequito, ¿no? Se va a salir por el hueco principal, por el otro extremo de la manguera. Pero si tú abres la manguera con todo, entonces por los huequitos comienza a salir agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque aumentaste mucho la presión. En este caso, aumentaste la presión hidrostática mucho. Acuérdate que el endotelio son células que, a pesar de ser eficientes con sus uniones intercelulares, no es completamente hermético, ¿ok? Y puede tener fugas. Un ejemplo de eso lo vimos nosotros cuando discutíamos la parte esta que nos hablaba de la inflamación y el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ok? La presión osmótica, cuando disminuye, eso también saca agua al intersticio. O sea que si yo pierdo proteínas, entonces
eso va a conllevar una disminución de la presión osmótica y eso puede sacar agua al intersticio. O sea, que una persona que pierde proteínas puede estar predispuesta a la formación de edema. Creo que es la segunda vez que lo digo, pero es importante que tengan este concepto ustedes. Bien, repito, a cada rato estas fuerzas se van alterando y puede haber fuguitas de líquido. Eso es perfectamente normal, pero recuerda que eso lo drenan nuestros linfáticos, ¿ok? Bien, hay ocasiones donde la capacidad de drenaje es superada y el fluido de edema inevitablemente se acumula. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay exceso o aumento de presión hidrostática y o disminución de la presión osmótica. ¿Ok? Recuerda que esto es meramente biofísico. ¿Ok? Por así decirlo, esto es mecánico. Entonces, el líquido que se va a acumular, este edema, es entre comillas un líquido limpio, pobre en proteínas, pobre en infiltrado inflamatorio, no tiene que tener microorganismos. Entonces, eso recuerda que es un trasudado. ¿Okay? Eso nosotros lo vimos en las clases anteriores. Recuerda que la contraparte es el exudado. El exudado ocurre en un contexto inflamatorio, ocurre en un contexto de aumento de la permeabilidad vascular por todos estos mediadores que estudiamos en su momento y puede ser un líquido que es rico en proteínas. Si el contexto de esto es infeccioso, vas a tener también neutrófilos, vas a tener también bacterias, microorganismos, etc. Entonces recuerda que ambos son edemas, ¿ok? Pero el trasudado por lo general se da en el contexto de una alteración mecánica, mientras que el exudado se da en el contexto de una condición inflamatoria. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, podemos entonces abordar y ver qué es lo que está pasando. Y vamos entonces a abordarlo primero pensando en la presión hidrostática. Cuando se aumenta presión hidrostática, por lo general cuando hay alteraciones en el retorno venoso. Por alguna razón, la sangre no puede regresar normalmente hacia el corazón y entonces la sangre se va a quedar estancada en las venas. Y mayor sangre en las venas involucra que el volumen de líquido que estás manejando va a aumentar y eso aumenta la presión hidrostática. ¿Ok? Eso es lo clásico que tú ves en los edemas de miembros inferiores. Bien, eso por lo general ocurre en el contexto de una falla cardíaca. Recuerda que en la falla cardíaca la sangre va a tener dificultad para regresar al corazón, entonces se va a quedar estancada en el resto del cuerpo. Uno de estos sitios es el sistema venoso. Entonces, por ejemplo, la persona con una falla cardíaca, dependiendo de qué tan grave sea, va a tener acumulación de la sangre en el sistema venoso. Va a tener una congestión venosa sistémica. ¿Ok? Entonces, esa persona va a tener los vasos sobrecargados de sangre, las venas. Entonces, eso va a aumentar la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, cuando aumenta la presión hidrostática, recuerda que el endotelio, repito, no es completamente hermético. ¿Okay? La sangre va a comenzar, el líquido se va a comenzar a fugar de esos vasos y acumularse en el intersticio. ¿Okay? Y eventualmente se acumula tanto que se forma edemas, en este caso de miembros inferiores. Es por eso que una manifestación de la falla cardíaca es el edema de miembros inferiores. Ocurren otros fenómenos, por ejemplo, ese corazón con falla cardíaca va a bombear menos que un corazón normal. Entonces los riñones van a percibir que hay menos sangre, cuando en verdad no es que hay menos sangre, en verdad lo que hay es un problema para el manejo de la sangre. Entonces, pero bueno, como ellos no lo saben, ellos van a activar sus mecanismos para la retención de líquidos. Estos mecanismos se dan gracias al sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que al final del día lo que va a conllevar es un aumento de la presión arterial, gracias, mejor dicho, un aumento del tono vascular, gracias a la angiotensina, y entonces la aldosterona va a comenzar a retener sodio. Recuerda que el sodio a nivel renal siempre se acompaña de agua. Entonces, al final del día, este paciente con falla cardíaca
lo que va es a tener una sobrecarga de líquido. ¿Por qué? Porque sus líquidos se quedan estancados en el sistema venoso y el riñón lo que hace, en vez de botar este exceso de líquido, es reabsorber más, ¿ok? Vía el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el paciente con falla cardíaca va a ser un paciente sobrecargado por lo general de líquido. Bien, eso puede pasar a cada rato, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo ahorita agarrar el mismo ejemplo de los 2 litros de agua. Pero ¿qué ocurre? Eso no me va a mí, o sea, mis riñones están íntegros, mi corazón está sano. Por lo tanto, yo voy a tener mecanismos para poder deshacerme de ese exceso de líquido que mi cuerpo no necesita. Pero ¿qué ocurre? Una persona con falla cardíaca no va a poder hacer eso. Entonces va a quedar sobrecargado su cuerpo de líquidos porque no tiene forma de manejar adecuadamente estos líquidos. Y gran parte del líquido se queda acumulado en los vasos, ¿ok? Y eso queda, o eso produce un aumento de la presión hidrostática, ¿ok? Entonces, esta persona va a estar sobrecargada de líquido. Entonces, el riñón, en vez de favorecer que se bote el líquido, no, el riñón agarra la aldosterona y esa aldosterona comienza a reabsorber más sodio, más agua, más sodio, más agua, y esto se convierte en una especie de círculo vicioso, ¿ok? Esto que al final del día va a hacer que el edema que existe se vaya acumulando más líquido, va a hacer que el edema se vaya empeorando. Es por eso que uno de los manejos farmacológicos del paciente con falla cardíaca es que él se deshaga de ese exceso de líquido. ¿Cómo logra eso? Orinando. ¿Y cómo tú haces que la persona orine más? Bueno, utilizando los famosos diuréticos. ¿Okay? Los diuréticos son medicamentos que por unos mecanismos que usted me imagino que estudió en farma, hacen que el paciente orine. Y cuando él orina, ¿okay? Gran parte de ese líquido se va a eliminar, obviamente. Otra cosa importante para el paciente con falla cardíaca es, si su problema es la sobrecarga de volumen, es entonces evitar adquirir volumen. Bueno, entonces no tome agua, ¿ok? O tome la menor cantidad de agua posible. ¿Por qué? Porque cuando él toma agua o líquidos, ¡boom!, agarra y se sobrecarga. Y otra cosa es también restringir lo mayormente posible el sodio de la dieta. Porque recuerda que el sodio siempre jala agua con él. Bien, eso es que ocurre con la presión hidrostática. Vamos a ver qué ocurre con la presión osmótica, ¿ok? Recuerda que en tus vasos sanguíneos y en los míos hay proteínas, ¿ok? Sobre todo albúmina. Entonces, ¿qué ocurre si por alguna razón yo no tengo la cantidad adecuada de albúmina? Entonces, disminuye la presión osmótica y, por así decirlo, entre comillas, disminuye la capacidad de retener agua dentro de los vasos. Entonces, ¡pum!, se va a comenzar a fugar agua por por esa pérdida de proteínas. ¿Okay? Una persona sana no se puede preocupar por eso. En la persona sana, en la sangre hay bastante albúmina. O sea, esa albúmina se encarga de retener, por un tema de gradientes, el líquido dentro de los vasos. Entonces la pregunta aquí sería, pero bueno, ¿y por qué esa persona está perdiendo albúmina? ¿Ok? O también puede ser porque esa persona no produce albúmina. ¿Ok? Ambos escenarios llevan a una disminución de la presión osmótica. Una causa puede ser renal. ¿Ok? Puede ser que la persona está orinando y a través de la orina está perdiendo proteínas. ¿Por qué? Porque los capilares del glomérulo son defectuosos y permiten la fuga de proteínas. Tú no debes orinar proteínas, ¿ok? Cuando tú orinas proteínas, quiere decir que tú tienes una enfermedad renal de fondo, ¿no? Eso a grandes rasgos se conoce como síndrome nefrótico. O sea, la persona pierde mucha albúmina por la orina y eventualmente, desde el punto de vista clínico, puede haber formación de edemas. Lo otro que puede hacer es que la persona no adquiere suficiente albúmina o no la sintetiza. Recuerda que la albúmina, al igual que la gran cantidad de proteínas en nuestro cuerpo, se sintetizan a nivel hepático. Entonces, si la persona tiene una enfermedad hepática, entre muchas otras cosas, no va a producir albúmina. Entonces,
eso también se traduce en disminución de presión osmótica y potencial formación de edemas. La otra cosa es que es una persona desnutrida, que no adquiere proteínas en la dieta. Entonces, cuando eso es muy dramático, entonces puede haber formación de edemas. Eso es curioso porque una pregunta para ustedes sería, ¿por qué los niños desnutridos son así barrigones? O sea, deberían ser flaquitos en tal caso. Bueno, cuando uno lees parte de esa, de la, ¿cómo les digo? Esos niños tienen esas barrigas así tan granototas porque tienen edema ahí, entre otras cosas, ¿ok? Hay fuga de líquido hacia esa región y por eso es que tú lo ves así con esas barrigas anormalmente grandes, con ese aumento del perímetro abdominal que sea la forma correcta de decirlo. ¿Por qué? Porque esos niños están con pérdida de proteínas, no consumen proteínas y entonces eso favorece la fuga de líquido hacia esos compartimientos. ¿Ok? Claro, eso también se suma porque pueden tener también infestación por parásitos, entre otras cosas. Entonces, les exhorto a que lo lean si les interesa. Bien. Otra cosa que podemos tener es que los drenajes linfáticos estén obstruidos. Y si están obstruidos, definitivamente no van a poder reabsorber ese exceso de líquido de edema. Entonces, esos edemas que se forman por obstrucción linfática se llaman linfedemas. Entonces, tendrás que ver qué cosas obstruyen los vasos linfáticos. Bueno, un ejemplo clásico es esto que tú ves acá que le llaman elefantiasis, que es que unos parásitos, unos gusanitos, que se llaman las filarias, se meten en los vasos linfáticos y los obstruyen. ¿Okay? Entonces, en ese sitio, el líquido de edema no se puede drenar y por eso es que ese miembro afectado aumenta tanto de tamaño, ¿no? Elefantiasis. Otra cosa que puede obstruir los vasos linfáticos son los tumores. Los tumores pueden desprender celulitas o émbolos tumorales que van y ¡puf! Obstruyen los vasos. Eso es, por ejemplo, ocurre en los cánceres de mama avanzados, ¿ok? Se llaman los carcinomas inflamatorios. ¿Por qué? Porque esos cánceres de mama avanzados liberan pequeños pedacitos de tumor que van y obstruyen los vasos. Y eso forma la famosa piel de naranja. O sea, cuando tú te hablan de piel de naranja, eso no es que es para prevenir. O sea, una piel de naranja te habla de un cáncer de mama que está bien avanzado. ¿Okay? Y esa piel de naranja ocurre debido a que hay microémbolos tumorales que están obstruyendo esos vasitos. Bien. También podemos encontrar el linfedema de una forma iatrogénica, ¿ok? Como una complicación del tratamiento. A las pacientes con cáncer de mama también tienen que estadiar los ganglios linfáticos para saber si hay o no presencia de metástasis. Entonces, por lo general, bueno, ya no antes, no, ya no más, porque ahorita mismo el tratamiento y la técnica quirúrgica es mucho más avanzada, pero está bien descrito en la literatura que esta paciente que hacen las mastectomías, incluyendo disección de ganglios a nivel axilar, bueno, puede haber obstrucción del drenaje linfático y esas pacientes te pueden hacer edema de el miembro afectado de ese lado, ¿ok? Está relacionado con eso, ¿no? La linfadenectomía y también la radioterapia. Se asocia con edema de miembro afectado del lado que fue la resección ganglionar. Eso está bien descrito. Ocurre esto porque en algún sitio se obstruye o se dificulta el drenaje linfático. En este caso se pondrá la terapia y entonces el líquido todo se acumula en ese miembro superior afectado. Bien. El edema es una condición que tú puedes reconocer macroscópicamente. Por lo general, el más famoso o el más conocido es el líquido que se acumula a nivel subcutáneo, que es el edema famoso de miembros inferiores. Y por lo general se asocia o se produce en sitios que están debajo del corazón. Porque recuerda que en estos sitios, por un tema de gravedad, es que se va a acumular con más lógica la sangre, porque en esos sitios, lógicamente, la presión hidrostática es mayor. ¿Okay? Entonces, si tienes duda y puedes intentarlo, puedes hacer este signo de la fobia. ¿Okay?
pones el líquido, en ese líquido, pones el dedo en ese sitio, ese dedo, esa presión desplaza el líquido y se forma como una depresión. Esa es la fobia. Así esa depresión permanece, eso es indicativo de que hay edema de miembro inferior. ¿Ok? Y hasta que se muestre lo contrario, esa persona tiene alteración a nivel del corazón, en algún grado de falla cardíaca. Lo otro que podemos encontrar es edema pulmonar. Sus pulmones están sobrecargados de líquido. Son unos pulmones grandototes, ¿ok? Hartos de líquido. Tú los cortas y es como si cortaras una esponja llena de agua. Otro problema es el edema cerebral. ¿Cuál es el problema? Que el edema cerebral, en el edema cerebral, el cerebro va a aumentar de volumen. Obviamente, en un cerebro que aumenta de volumen, no puede coger para ningún lado porque el cráneo lo, por así decirlo, como si fuera una jaula el cráneo. Entonces, si el edema cerebral es muy grave, entonces el cerebro se va a herniar hacia el foramen magno y eso es mortal. Esa es una de las causas de por qué las personas con SB se mueren. Porque cuando hay SB, el tejido neural se infarta, sufre muerte cerebral por isquemia. Entonces, esa isquemia es igual a cualquier otra isquemia. Va con inflamación, con aumento de la permeabilidad vascular, pero el problema es que a nivel cerebral, si es mucha isquemia, eso aumenta mucho el volumen cerebral y entonces, si no se controla a tiempo, entonces la persona se aumenta mucho, el cerebro aumenta mucho su volumen y el edema cerebral se puede herniar. Entonces, eso es lo que mata a la persona. Bien. Una cosita rapidita. ¿Sí? Entonces, el edema puede ir desde algo leve, ¿ok? Hasta algo que sí es fatal, ¿ok? Tomando en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, ya tú sabes entonces que el edema ocurre porque hay un mal manejo de líquidos, ¿ok? ¿Quién maneja los líquidos? El corazón y los riñones. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una persona que retiene líquido, una persona que tiene problemas, ya sea a nivel cardíaco, renal o por qué no las dos, ¿ok? No es que edema es igual a falla cardíaca, pero tú lo sospechas. Lo que tienes que hacer entonces es descartarlos. De más está decirle que si tú, por un tema mecánico, te cortas en un sitio con edema, en ese sitio la herida va a tener dificultad para sanar, para curarse. Y también va a haber un mal manejo de las infecciones, porque ese exceso de líquido es potencialmente favorece la formación o la proliferación de microorganismos. Obviamente, el edema puede ser fatal, por ejemplo, si a nivel pulmonar esto encharca todo el pulmón y en ese sitio entonces no se puede dar el intercambio gaseoso. Entonces, si no se maneja a tiempo, eso puede ser fatal. ¿Okay? Ya también hablamos un poquito de por qué en el cerebro puede ser fatal, porque el cerebro, el cráneo no permite que el cerebro coja para ningún lado y entonces coge ese cerebro para el foramen magno y ahí, entonces, por ese exceso de presión, se hernia. Y ahí todos los centros que controlan tu función vital, todos se van a lesionar y la persona puede morir. ¿Okay? La persona con un derrame, por muy déficit que tenga, eso no la mata. ¿Ok? La mata es ese edema cerebral. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que yo me imagino que usted amplió un poquito en las tareas que les dejé del taller. Bien, vamos a dar la clase hasta aquí por ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y más adelante seguiré.